Señora Martínez, necesito que me escuche con mucha atención. Su esposo está en peligro inminente. La voz de la doctora Chen sonaba tan baja que apenas podía escucharla por encima del ruido de los monitores en la sala de urgencias. Acababa de llegar al hospital después de recibir una llamada frenética informándome que mi esposo Roberto había sufrido un colapso repentino en su oficina. Mi mano temblaba mientras sostenía el bolso y mis piernas apenas me sostenían después de correr por los pasillos del hospital Mount Sinai en Nueva York. Roberto y yo llevábamos 42 años de matrimonio. 42 años compartiendo cada alegría, cada dolor, cada amanecer. Él era mi compañero de vida, el padre de nuestra única hija Melissa, el abuelo adorado de nuestros 2 nietos. Ver a esa doctora con expresión tan seria me heló la sangre. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Puedo verlo? Las preguntas salieron atropelladamente de mi boca. La doctora Chen miró hacia los lados, como asegurándose de que nadie nos escuchara, y me guió hacia una pequeña oficina vacía. Cerró la puerta con cuidado antes de hablar. Su esposo no sufrió un ataque cardíaco como pensamos inicialmente. Los análisis de sangre muestran niveles peligrosos de warfarina, un anticoagulante potente. El problema es que, según su historial médico, el señor Martínez no tiene prescrita esta medicación. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No entiendo. ¿Cómo pudo? Alguien lo está envenenando, señora Martínez. Los niveles en su sangre son tan altos que otro día más y habría tenido una hemorragia cerebral fatal. La doctora hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, y basándome en la concentración, esta persona lleva administrándole el veneno de manera constante durante al menos 2 o 3 semanas. El mundo dejó de tener sentido. ¿Envenenado? ¿Mi Roberto? ¿Quién querría hacerle daño al hombre más bondadoso que había conocido? Roberto era contador jubilado. Pasaba sus días jugando ajedrez en el parque, cuidando su jardín y ayudando a nuestra hija con su pequeño negocio de catering. No tenía enemigos. No tenía conflictos con nadie. Tiene que haber un error, murmuré, aunque sabía que una doctora no haría una acusación así sin estar completamente segura. No hay error. Y necesito que piense muy cuidadosamente. ¿Quién ha estado cerca de él estas últimas semanas? ¿Quién tiene acceso a su comida o bebidas? La respuesta llegó a mi mente como un puñetazo en el estómago, aunque me resistía a aceptarla. Durante las últimas 5 semanas, nuestra hija Melissa había venido a vivir temporalmente con nosotros. Dijo que estaba remodelando su apartamento y que sería solo por un mes. Trajo a sus 2 hijos, Tommy de 9 años y Emma de 6. La casa, que había estado tan silenciosa desde que nos jubilamos, de repente se llenó de risas infantiles, juguetes por todas partes y el aroma de las comidas caseras de Melissa. Al principio fue maravilloso. Roberto adoraba desayunar con sus nietos antes de llevarlos a la escuela. Melissa insistía en prepararle su café todas las mañanas, su té de la tarde, sus vitaminas nocturnas. «Déjame cuidarte, papá», decía siempre con esa sonrisa tan dulce. «Tú siempre nos cuidaste a nosotros». «Mi hija está viviendo con nosotros», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Pero es imposible. Ella ama a su padre, es su única hija. Roberto le dio todo». La doctora Chen asintió con una expresión que había visto probablemente demasiadas veces en su carrera, compasión mezclada con algo parecido a la resignación ante la oscuridad del alma humana. «Señora Martínez, he visto casos similares. En el 80% de los envenenamientos domésticos, el perpetrador es un familiar cercano, y casi siempre hay un motivo financiero». Hizo otra pausa. «¿Su esposo tiene un seguro de vida significativo? ¿Propiedades? ¿Ahorros considerables?». La pregunta me golpeó como una cachetada porque la respuesta era sí. Roberto había sido meticuloso con las finanzas toda su vida. Teníamos nuestra casa en Queens, completamente pagada y ahora valorada en casi $1.200.000 debido al boom inmobiliario. Teníamos ahorros, inversiones, y sí, Roberto tenía una póliza de seguro de vida de $500.000 que nunca habíamos cancelado. Además, él era el único dueño de un pequeño edificio de oficinas en Brooklyn que rentaba y generaba ingresos pasivos. «Necesito que haga algo por mí», continuó la doctora. «No le diga a nadie sobre esto todavía. Vamos a mantener a su esposo aquí bajo observación y diremos que fue un problema cardíaco menor.
Mientras tanto, necesita investigar. Busque evidencia. Y por favor, tenga mucho cuidado. Salí de esa oficina sintiéndome como si caminara en una pesadilla de la que no podía despertar. 3 días después, Roberto seguía en el hospital, estable pero débil. Le habían dicho que era un susto cardíaco y que lo mantendrían en observación. Melissa venía todos los días, lloraba junto a la cama de su padre, sostenía su mano, le decía cuánto lo amaba. Si no hubiera sabido la verdad, habría pensado que era la hija más devota del mundo. Pero yo sabía, y cada lágrima que derramaba se sentía como veneno adicional en mi corazón. Una tarde, mientras Melissa estaba en el hospital, decidí revisar su habitación en nuestra casa. Me sentía como una intrusa, una traidora, buscando evidencia que demostrara que mi propia hija era capaz de asesinar a su padre. Parte de mí rezaba por no encontrar nada, por descubrir que todo era un terrible error. Abrí su maleta con manos temblorosas. Ropa, cosméticos, fotos de los niños, todo normal. Pero entonces, en el bolsillo lateral, envuelta en una bolsa de plástico negra, encontré una caja de warfarina. Pastillas de 5 miligramos. Más de la mitad del blister estaba vacío. Me senté en el piso, sosteniendo esa caja como si fuera una cobra venenosa. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos profundos que me sacudían todo el cuerpo. La niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses, a quien había amamantado, cuyos primeros pasos había celebrado, cuyas pesadillas había espantado, estaba tratando de matar a su padre. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Realmente el dinero podía convertir a mi dulce Melissa en una asesina? Tomé fotos de la evidencia con mi teléfono celular. Cada foto se sentía como documentar el fin de mi familia, el fin de todo lo que había creído verdadero sobre mi hija. Esa noche, después de que Melissa regresó del hospital, preparé la cena como siempre. Actuaba normal, aunque por dentro me estaba desmoronando. Melissa parecía distraída, revisando constantemente su teléfono celular. «Mamá, ¿has pensado en lo que papá y tú harían si algo grave le pasara a él?» La pregunta llegó tan casual, mientras picaba el pollo de su plato. «¿Por qué preguntas eso?» Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. «Es solo que, bueno, con este susto en el hospital, me di cuenta de que ustedes nunca han hablado conmigo sobre sus planes. El testamento, las propiedades, ese tipo de cosas». Tomó un sorbo de vino, evitando mi mirada. «Solo quiero asegurarme de que, si algo pasa, yo pueda encargarme de todo por ustedes. Ya sabes, el edificio de Brooklyn, esta casa. Debe ser mucho estrés para ti manejar todo eso solas y papá». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Estaba planeando mi viudez, calculando su herencia. Y lo hacía mientras su padre luchaba por su vida en un hospital, débil por el veneno que ella misma le había administrado. «Tu padre está bien», dije firmemente, «y vivirá muchos años más». Algo oscuro cruzó por su rostro, tan rápido que casi lo pierdo. Frustración. Eso fue lo que vi. Frustración porque su plan no había funcionado. A la mañana siguiente, mientras Melissa se duchaba, revisé su teléfono. Sé que fue una invasión de privacidad, pero a ese punto, mi hija ya había cruzado todas las líneas morales imaginables. Lo que encontré me heló la sangre. Mensajes de texto con su esposo, Marcus. Marcus, quien supuestamente estaba supervisando la remodelación de su apartamento. Marcus, a quien Roberto y yo siempre habíamos considerado un buen hombre, un buen padre, un buen esposo para nuestra hija. Los mensajes eran de hace 3 días. Marcus, ¿ya pasó? Melissa, no. Está en el hospital pero se va a recuperar. No usé suficiente. Marcus, maldición Mel. Necesitamos ese dinero ahora. Los prestamistas me dieron hasta fin de mes o pierdo el negocio. Melissa, lo sé. Cuando salga del hospital voy a aumentar la dosis. Esta vez no fallaré. Marcus, tu papá es fuerte. Tal vez necesitamos algo más. Definitivo. Melissa, no. Tiene que parecer natural. Un ataque al corazón, un derrame. La warfarina funcionará. Solo necesito más tiempo. Marcus, ¿y tu mamá no sospecha nada? Melissa, para nada. Está demasiado ocupada preocupándose por papá. Confía en mí completamente. Seguí leyendo, cada mensaje peor que el anterior.
Descubrí que Marcus había perdido más de $400,000 en un negocio de inversión inmobiliaria que fracasó. Estaban al borde de la bancarrota. Habían hipotecado su casa hasta el límite. Debían dinero a prestamistas privados, el tipo de gente que no acepta excusas. Y su solución fue matar al padre de Melissa para cobrar el seguro y heredar las propiedades. El siguiente mensaje me rompió completamente. Melissa, a veces me siento mal. Es mi papá. Marcus, tu papá ha tenido una buena vida, 67 años. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a perderlo todo porque tienes sentimientos? Piensa en Tommy y Emma. Piensa en su futuro. Tu papá no va a vivir para siempre de todas formas. Solo estamos acelerando lo inevitable. Melissa, tienes razón. Lo sé. Es solo que cuando lo veo en esa cama de hospital. Marcus, mantén el enfoque. 2 semanas más, máximo un mes, y estaremos libres de deudas. Podremos darles a nuestros hijos la vida que merecen. Melissa, está bien. Lo haré. Tomé capturas de pantalla de todo, cada mensaje, cada plan, cada evidencia de premeditación. Luego llamé a la doctora Chen. 1 hora después, estaba sentada en la oficina del detective James Morrison del Departamento de Policía de Nueva York. Le mostré todo, las pastillas, los mensajes, las fotos. Él escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Señora Martínez, tiene suficiente evidencia aquí para presentar cargos por intento de homicidio, dijo finalmente. ¿Quiere proceder? La pregunta me paralizó. ¿Quería enviar a mi hija a prisión? ¿Quería que mis nietos crecieran visitando a su madre en la cárcel? ¿Quería destruir completamente lo que quedaba de nuestra familia? Pero entonces pensé en Roberto, en su bondad, en cómo había trabajado 2 empleos para pagar la universidad de Melissa, en cómo la había caminado por el pasillo el día de su boda, llorando de felicidad, en cómo cada noche antes de dormir sacaba su billetera y miraba la foto de los nietos que tanto amaba. Y esa misma hija, esa misma mujer que él había amado incondicionalmente, lo había envenenado, lenta y deliberadamente. Había calculado cuánto veneno necesitaba para matarlo sin levantar sospechas. Había llorado lágrimas de cocodrilo junto a su cama mientras planeaba aumentar la dosis. Sí, dije finalmente, quiero proceder. El plan era simple. Roberto saldría del hospital en 2 días. La policía instalaría cámaras ocultas en nuestra cocina y sala de estar. Dejaríamos que Melissa intentara envenenarlo nuevamente, y esta vez la atraparían infraganti. Se lo dijimos todo a Roberto esa tarde. Ver su rostro cuando comprendió que su hija había tratado de asesinarlo fue una de las cosas más dolorosas que he presenciado en mi vida. Un hombre grande y fuerte, que nunca había llorado ni en el funeral de su propia madre, sollozó como un niño en esa cama de hospital. ¿Por qué? Era lo único que podía decir. ¿Por qué? Le habría dado todo lo que necesitara. Todo. Solo tenía que pedir. Pero esa es la cosa sobre la codicia. No pide, toma, y no puede esperar. 3 días después, Roberto estaba de vuelta en casa, débil, actuando más frágil de lo que realmente estaba. Melissa jugó el papel de hija devota perfectamente. Lo ayudaba a caminar, le traía sus pantuflas, le preparaba comidas especiales. Y el segundo día, sucedió. Las cámaras ocultas capturaron todo. Melissa en la cocina a las 6 de la mañana, pensando que todos dormíamos. Sacó la caja de warfarina de su escondite en su habitación. Molió 4 pastillas en un mortero pequeño hasta convertirlas en polvo. Luego, con movimientos practicados y eficientes, mezcló el polvo en el recipiente de vitaminas en polvo que Roberto tomaba todas las mañanas en su batido de proteína. No había duda, no había vacilación. Lo hizo con la misma naturalidad con la que alguien agrega azúcar al café. 20 minutos después, bajó como siempre, sonriendo. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien? Déjame prepararte tu batido». Roberto la miró y vi el dolor en sus ojos. Pero siguió el plan. «Gracias, mi amor». Melissa preparó el batido, mezclando el polvo de proteína envenenado con leche de almendras, plátano y fresas. Lo sirvió en el vaso favorito de Roberto, el que tenía impreso World's Best Dad, que ella misma le había regalado años atrás. «Aquí tienes, papá. Con mucho amor». Le dio el vaso y le besó la frente. Roberto tomó el vaso, lo miró,
y en ese momento los detectives Morrison y Chen entraron por la puerta principal. Melissa Martínez está bajo arresto por intento de asesinato premeditado. El rostro de Melissa pasó por una docena de expresiones en segundos: confusión, shock, miedo y finalmente pánico puro. ¿Qué? No, esto es un error. Papá, mamá, ¿qué está pasando? Sabemos todo, Melissa. La voz de Roberto sonó como si viniera de muy lejos. Sabemos sobre las pastillas, sobre los mensajes con Marcus, sobre los planes de matarme por el dinero. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba atrapada. Sus ojos se movieron hacia el vaso que Roberto todavía sostenía, hacia las cámaras que ahora eran visibles, hacia nosotros. Papá, yo puedo explicar. No es lo que piensas. Marcus me obligó. Él. No mientas más. Mis palabras sonaron más duras de lo que pretendía. Leí todos tus mensajes. Vi las pastillas en tu maleta. Te vi moler el veneno esta mañana. Esto fue tu decisión, Melissa. Tuya. Estábamos desesperados. Íbamos a perderlo todo. No lo entienden. Lo hice por mis hijos, por Tommy y Emma. ¿Qué clase de vida tendrían sin casa, sin dinero? Entonces, nos hubieras pedido ayuda. Roberto dejó el vaso en la mesa y noté que sus manos temblaban. Te habría ayudado, te habría dado dinero, habríamos vendido el edificio, lo que fuera necesario. Pero elegiste matarme. Elegiste envenenar a tu propio padre antes que admitir que necesitabas ayuda. No podía pedirte. Siempre nos juzgas a Marcus y a mí. Siempre pensaste que él no era suficientemente bueno para mí. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero no sé si eran de remordimiento o de frustración por haber sido atrapada. Nunca he pensado eso. Melissa, tu esposo era como mi hijo. Los amaba a ambos. Les di el dinero para el enganche de su primera casa. Pagué la matrícula privada de los niños cuando ustedes tuvieron problemas. Nunca les habría negado ayuda si la hubieran pedido honestamente. Pero creo que esa era precisamente la razón. El orgullo. El orgullo de Melissa de admitir que había fracasado. El orgullo de Marcus de pedir ayuda a su suegro. El orgullo que los llevó a preferir el asesinato sobre la humildad. Los siguientes meses fueron una pesadilla burocrática y emocional. Melissa y Marcus fueron acusados formalmente. Marcus tomó un acuerdo con la fiscalía, confesando todo a cambio de una sentencia reducida. Melissa se declaró culpable de intento de asesinato en segundo grado para evitar un juicio. La sentencia fue de 12 a 25 años de prisión. Tommy y Emma se fueron a vivir con los padres de Marcus. Nos rompió el corazón, pero entendíamos que los niños necesitaban estabilidad y nosotros necesitábamos tiempo para sanar, o intentarlo, al menos. Roberto envejeció 10 años en esos meses. No por el veneno en su cuerpo, sino por el veneno en su corazón. El veneno de saber que su propia hija lo consideraba más valioso muerto que vivo. Vendimos el edificio de Brooklyn. No podíamos soportar mirarlo, sabiendo que ese edificio era la razón por la que casi perdemos a Roberto. Donamos la mitad del dinero a organizaciones que ayudan a familias con problemas financieros. El resto lo pusimos en un fideicomiso educativo para Tommy y Emma. Ellos no tienen culpa de los pecados de sus padres. Cambiamos nuestro testamento también. Todo lo que tenemos irá directamente a nuestros nietos cuando cumplan 25 años. Melissa no recibirá nada, no por venganza, sino porque simplemente ya no podemos confiar en que use ese dinero para algo bueno. Han pasado 2 años desde entonces. Melissa nos escribe cartas desde prisión, cartas largas, llenas de disculpas, de arrepentimiento, de explicaciones. Roberto las lee todas, aunque le cueste. Yo no puedo, todavía no. Visitamos a los niños una vez al mes. Tommy, que ahora tiene 11 años, nos preguntó hace poco: «Abuelo, ¿por qué mamá hizo eso? ¿Por qué quiso lastimarte?» Roberto lo abrazó fuerte y le dijo: «A veces, mi niño, las personas que amamos toman decisiones que no podemos entender. Y lo único que podemos hacer es seguir amándolos de todas formas, aunque duela. No sé si algún día podré perdonar a Melissa completamente. Parte de mí murió cuando descubrí lo que hizo. La hija que conocí, la niña que amé, siento que ya no existe. O tal vez nunca existió de la manera que yo creía.
Pero he aprendido algo en estos 2 años de dolor. El amor no es ciego. El amor ve las fallas, los errores, las traiciones, y aún así decide quedarse. No porque las cosas estén bien, sino porque el amor es más fuerte que el dolor. Roberto está bien ahora, físicamente al menos. Todavía tiene pesadillas a veces, todavía ve esa taza de café en la mañana y duda antes de beberlo. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar completamente. En cuanto a mí, he aprendido que el dinero puede revelar lo peor en las personas, que la desesperación puede convertir a buenos padres en monstruos, que el orgullo puede matar tan efectivamente como el veneno. Y he aprendido que algunas veces salvar a alguien que amas significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Melissa está en prisión, pero está viva. Está recibiendo ayuda psicológica. Y tal vez, solo tal vez, cuando salga en 10 o 12 años, será una persona diferente. Una persona que entienda el verdadero valor de la familia. Porque al final, eso es lo que perdió. No el dinero, no las propiedades, no la herencia. Perdió a su familia, y ese es un precio que ninguna cantidad de dinero puede pagar.